Todos sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Bienvenidos, mis amados hermanos. ¿Qué tal ese fin de año? Bien, gracias a Dios, bien, porque estamos con vida, tenemos salud y tenemos la oportunidad de permanecer, de perseverar y de seguir en el camino del Señor. Bueno, para esta época usualmente las iglesias aún siguen vacías, muchas personas pues aún siguen de vacaciones con sus familias, y bueno, pues es bueno también porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su tiempo, y también hay un tiempo de compartir en familia. Pero gracias al Señor por las personas que estamos hoy en este lugar. Y qué privilegio realmente para mí como pastor, como predicador, como expositor del Evangelio, poder estar una vez más acá. Es un privilegio. Créame que estos días estaba preparando el mensaje y ansiaba que ya fuera el día domingo para poder exponer esta palabra. Le daba vuelta a la Biblia, la miraba por un lado, por aquí, por allá, y bueno, pues el Señor colocó un mensaje en mi corazón, y ese mensaje está en el libro de Juan. Así que si usted trae su Biblia, por favor, abra su Biblia en el capítulo 15 de Juan. Evangelio de Juan, es el cuarto evangelio, en el capítulo 15. Recuerde que un buen cristiano, que debe llevar a la iglesia siempre su Biblia, la palabra de Dios. Es necesario que nosotros seamos bíblicos, que tengamos siempre la palabra a la mano. En el viaje que hicimos, el Señor nos dio el privilegio de poder ir y compartir con nuestras familias, y uno echa el vestido de baño, la maleta, y las mujeres echan sus cosas de tocador y todas estas cosas, pero algo que no me puede faltar a mí, que no me puede faltar, ¿qué es? La Biblia, la palabra de Dios. Yo siempre tengo que llevar mi Biblia, porque independiente de que estemos de vacaciones, pues obviamente hay que alimentarnos, porque la Biblia dice que así como alimentamos el cuerpo, también tenemos que alimentar el espíritu. Entonces tenía mi Biblia allí, y bueno, hoy estamos acá. Ya está ahí Juan capítulo 15. Tiene un título que dice ¿cómo? Jesús, la vid verdadera. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Se compone este capítulo de 17 versículos, pero vamos a abarcar los primeros 8. Y dice así en el versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Téngalo presente. Versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Amén. ¿Cuántos alguna vez habían leído o habían estudiado esta porción de la palabra de Dios? Realmente es una parábola bastante conocida, es una metáfora. Pero lo interesante es que Jesús utiliza allí realmente, como metáfora, realmente utiliza la vid, ¿cierto? ¿Y cuántos saben qué es la vid? O la viña. Una viña, ¿alguien conoce una viña de uvas? Qué bueno, yo solo las conozco por internet y por fotos. Pero Jesús tomó allí como la vid. Yo decía, pero ¿por qué Jesús no tomó tal vez un manzano, cierto? O tal vez una mandarina, un árbol de mandarina. No, Jesús tomó la vid, y eso tiene realmente algo profundo. Y algo que podemos encontrar en esta parábola, vamos a encontrar varios principios. Uno de los principios que yo encontré es que Dios poda a los suyos para que lleven más fruto. Otro principio es la unión entre Cristo y los verdaderos y genuinos creyentes. Es otro principio que podemos encontrar en esta parábola. También nos enseña la parábola de que hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. ¿Sí hay cristianos falsos?
Recuerda que en diciembre estuvimos viendo un mensaje que se llamaba el problema de los falsos cristianos. Pues la Biblia sí habla de falsos cristianos. Otro principio que nosotros podemos encontrar es que los frutos son la evidencia de Dios en la vida del verdadero creyente. Si tú y yo nos llamamos creyentes, pues se supone que debemos dar fruto. Y si no damos fruto, pues tendríamos que reevaluar nuestra conversión. Y lo otro es que la parábola hace énfasis en permanecer. Esa palabra permanecer estos días titilaba mucho en mi corazón cuando estudiaba este mensaje, porque decía tenemos que permanecer. El problema es que muchos no permanecen. Hay unos que permanecen solamente de enero hasta noviembre y en diciembre no permanecen, o permanecen en las ferias y fiestas, o permanecen con el pastor, pero no con el pastor de la iglesia, sino con el pastor López. Entonces realmente debemos permanecer en el camino del Señor. Por eso dice Juan 15:1, que dice: yo soy la vid verdadera. Me gusta esto que el Señor dice que Él es la vid verdadera. Pero ¿por qué el Señor decía esto? Porque realmente, como les decía, también hay vid falsas. Hay falsos cristos, hay falsos creyentes, falsos maestros, falsos engañadores, y la Biblia nos advierte acerca de esto. Por eso Jesús contundentemente dice: yo soy la vid verdadera. O sea que a nosotros nos da una garantía, una certeza de que estamos en el camino correcto. Me gusta que cuando Jesús fue crucificado en Mateo 27:54, no tengo el versículo ahí, cuando Jesús fue allí crucificado, dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es Hijo de Dios. O sea que realmente tenemos la certeza de que Jesús es el verdadero. En Juan 17:3 también encontramos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que sí tenemos una certeza, una garantía de que estamos nosotros en el verdadero camino, en el camino correcto, porque hay personas que cogen un camino incorrecto. ¿Alguna vez alguien se ha desviado o se ha salido del camino? Estos días nosotros fuimos por allá a las montañas, allá de Santander, y nos fuimos por allá a buscar un pozo, sí, había una cascada, y nos tocó guiarnos por el GPS, porque en ese camino habían varios ramales, y donde nos hubiéramos desviado, pues hubiéramos llegado por allá quién sabe dónde. Pero entonces teníamos que guiarnos por el GPS para llegar allí al lugar correcto. Y nosotros como cristianos tenemos un GPS, ¿y sabes cuál es ese GPS? La palabra de Dios. Entonces, para nosotros no desviarnos en nuestro camino, debemos siempre estar alineados a la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Entonces Jesús alude a que hay vides verdaderas y vides completamente falsas. Y nosotros, pues por la palabra, pues Dios en su amor, en su compasión, en su misericordia, nos permite que nosotros podamos ver al que es verdadero y al que es completamente falso. Porque en el mundo, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también dijo que en el mundo correríamos el peligro de ser engañados. Y como nunca antes, la sociedad está completamente engañada, desviada, tienen un concepto completamente errado de Dios. En estas vacaciones compartíamos con mi familia, y usualmente no lo hago, pero tuvimos la oportunidad de predicarle o compartir el evangelio allí a algunos de nuestros familiares. Y había una jovencita que es la sobrina de mi esposa, es una joven tal vez de 20 años, y ella tenía un concepto completamente errado de Dios. Y puedo hablar con libertad porque sé que ella no va a escuchar este mensaje, y no es que vaya a hablar mal de ella, pero realmente ella tenía un concepto errado de Dios. Decía: bueno, yo creo en Dios, pero yo no creo en la Biblia, yo no creo en lo que dice la Biblia. ¿Por qué Dios tiene que ser así? Si Dios es amor y Dios ama a los homosexuales. Y le dije: no, ese no es lo que enseña la palabra de Dios. Y tratábamos de hacerle entrar en razón. ¿Y cómo lo hacíamos? Con argumento bíblico, tratando de derribar los argumentos que ella tenía. Y pongo de ejemplo de ella porque realmente ese es el mundo que tenemos actualmente. El mundo dice creer en Dios, pero rechazan la Biblia, rechazan la palabra de Dios. O sea que cada uno se hace su propio Dios a su manera. Están encasillando a Dios a su manera.
Por eso Juan 7:38 dice, el que cree en mí, ¿cómo dice qué? La Escritura. O sea, si tú y yo debemos creer como dice la palabra de Dios. Y lo paradójico de la sobrina y lo paradójico de muchas personas que cuestionan la Biblia es que no han leído la Biblia, es que no la entienden, pero solamente tienen el argumento del mundo, porque el ataque principal es contra la palabra de Dios. Así crean en Dios, pero si no se sujetan a las normas, a los estatutos y a los parámetros que dice la palabra de Dios, pues están en un error. Por eso es que tú y yo como cristianos tenemos que estudiar. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna. O sea que todo creyente debe escudriñar. Yo supongo que en medio de las festividades, en medio de la comida, en medio de todo esto, ¿cuántos se alimentaron de la palabra de Dios? Sinceramente, sensatamente, muy pequeña la proporción. Deberíamos ser todos quienes en medio de la situación, en medio donde estemos, pues nosotros podamos realmente vivir por la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la importancia de la Biblia y la palabra de Dios. Entonces recordemos que el Señor nos dice que Él es la vid verdadera, dice el Señor, pero Él se presentó como la vid verdadera, pero también en la Biblia podemos encontrar que Jesús es la puerta a las ovejas. También Jesús se presentó como el buen pastor, pero también Jesús se presentó como el pan de vida. También se presentó como el alfa, como la omega, como el principio, como el fin. También Jesús lo vimos en la palabra como la luz del mundo. También lo encontramos como el pan vivo que descendió del cielo. También, como dice Juan 14:6, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Solo Jesús se atrevió a decir que Él era. Ninguno de los falsos profetas que se han levantado a lo largo de la historia bíblica han dicho que ellos son el camino, que son la verdad, que son la vida, ninguno de ellos se ha atrevido realmente a decir esto. De la segunda parte también del versículo nos dice Juan 15:2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Dice, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces todo pámpano, ¿quiénes serían los pámpanos? Ustedes conocen los que conocen la higuera, dale adelante que creo que tengo una imagen ahí. No, más adelante, ahí. Es una imagen borrosa, pero bueno, yo conseguí, esta fue la imagen más cerca que pude conseguir. Ahí encontramos el fruto que son las uvas. La vid es el Señor, pero allí en el árbol pues la vid sería allí el tronco, y los pámpanos que están allí en verde son los que sostienen allí realmente ese fruto, esas uvas. Entonces Jesús nos hace una comparación de que nosotros somos los pámpanos y el Señor es la vid. Pero dice el Señor que todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Dice que lo cortará. O sea que el Señor Jesús usa una analogía para mostrarnos gráficamente quiénes somos en Él y quiénes somos sin Él. Y aquí encontramos dos grupos: primero los que no dan fruto, y segundo los que dan fruto. Entonces si me va siguiendo, encontramos dos grupos: los que dan fruto y los que no dan fruto. Entonces háganse aquí los que dan fruto. No, quédense ahí quieticos. Entonces, primero los que no dan fruto, aquellos como la parábola del sembrador, son como piedras, como cizaña, que no crecen, que van de un lugar a otro, que no pasan tiempo de lectura bíblica, que no se disipulan, que no le predican a otras personas, que no dan testimonio. Esas son las personas que Jesús alude, que son los que no dan fruto. Recuerde que Jesús por eso dijo que por sus frutos los conoceréis. Nosotros podemos conocer un creyente, una persona, por los frutos. Si yo voy a tu casa y hablo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, yo deduzco, yo quiero creer que la persona me diga: oiga, mi esposo sí es un buen creyente, mi esposo es un buen trabajador, es respetuoso. Pero si la persona me dice lo contrario y se llama cristiano, ¿qué pasará? Que es una persona que da fruto o que no da fruto. Que no da fruto. Y usualmente en la vida de los cristianos suele pasar que hay un tiempo donde las personas no dan fruto, porque esto es algo lógico. Cuando nosotros sembramos alguna semilla, pues tenemos que esperar un tiempo. ¿Para qué?
para que dé fruto, para que crezca y poder recoger ese fruto. Pues así pasa en la vida del cristiano. El cristiano nace de nuevo, ¿cierto? Comienza a caminar, es como un bebé, hay que darle la leche espiritual no adulterada. Pero si una persona pasan los años y me dice, pastor, yo hace 20 años que soy cristiano y no da frutos, pues creo que está realmente algo está mal en su vida, algo está pasando. Tienen que reevaluar, porque finalmente nosotros tenemos que dar fruto. Los discípulos del Señor Jesús pasaron 3 años y medio con el Señor Jesús. Y después de que Jesús murió, ¿cierto? ¿Qué pasó con los discípulos? Que ellos comenzaron a dar fruto. O sea, que todo lo que habían recibido, las enseñanzas del Señor Jesús, todas lo que Jesús les había hablado, ellos comenzaron a dar ese fruto. Hasta el día de hoy se ve el fruto. Por eso un creyente tiene que dar frutos. Alguno dirá, pastor, es que a mí no me gusta discipularme, es que a mí no me gusta leer la Biblia. No, tiene que realmente mostrar sus frutos espiritualmente, ¿correcto? Entonces estas personas que no dan fruto, a veces más bien se les conoce por las obras de la carne. Cuando uno encuentra en Gálatas 5, que hemos hablado muchas veces acá, entonces dice que manifiestas son las obras de la carne. Entonces dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, disensiones, herejías, son obras de la carne. Entonces un creyente que no da fruto, ¿qué pasa? Que se expone a andar en las obras de la carne. Y en la Biblia encontramos esa clase de personas. Encontramos el hombre natural, el hombre espiritual y también el hombre carnal. Y el deseo de nosotros como iglesia, como pastores, como ministros del evangelio, es que la persona natural se vuelva espiritual y evitamos que el espiritual se vuelva carnal. ¿Sí me están entendiendo? Entonces por eso tenemos que estar realmente ahí. Pero entonces dice el Señor que los que no dan fruto, dice que los podará, los cortará. Ahora bien, vamos a ver los que sí dan fruto. ¿Cuántos creen que están dando fruto? 1, 1,5, 1,50. Entonces, los que dan fruto, dice la palabra que todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que tanto como el que no da fruto como el que da fruto, ¿qué hace el Señor? Que el Señor los poda. Pero en el caso de los que llevan fruto, dice que el Señor nos limpia para que lleve más fruto. O sea que sí, esa podada es de parte de Dios. Y cuando encontramos fruto, podríamos hablar en Gálatas 5:22, también dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En Mateo 7:16, que creo que lo tengo ahí, correcto, dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí también el Señor Jesús utiliza la vid. Dice, ¿acaso se recogen uvas? Entonces un genuino creyente se conoce por los frutos que la persona está dando en su vida espiritual y en su vida personal. Yo siempre he creído, siempre he pensado que un verdadero creyente, un verdadero cristiano debe ser una persona excelente en su trabajo, debe ser un buen esposo, debe ser una buena esposa. Pero si esta persona en su trabajo llega tarde y cambia de trabajos, y son esas personas que dicen, pastor, es que estoy sin trabajo, es que ese trabajo donde estaba, el jefe molestaba mucho, y resulta cambiando de trabajo y cambia de trabajo, yo creo que el problema no es el trabajo, sino el problema es la persona. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer, obviamente, a permanecer en nuestros trabajos. Yo en los últimos 22 años solamente he trabajado en 2 empresas. En una estuve 10 años y en la que llevo ahora, completando los tiempos, también llevo realmente un buen tiempo. Entonces nosotros debemos permanecer y ahí se conocen realmente los frutos realmente de las personas. Mateo 7, continuamos. Dice, así todo árbol da buenos frutos. ¿A cuánto les gustan cuando vamos al campo ir a esos árboles frondosos? ¿Cierto? Al árbol de allí de las mandarinas. Y vemos esos árboles frondosos y le baja uno mandarinas y come y hace jugo de mandarina y torta de mandarina y changua de mandarina, ¿cierto? Hasta que la mandarina ya está acá. Estos días comimos mandarina, había una canicada ya de mandarinas, pero son de un árbol que da buenos frutos. Dice, pero el árbol malo, ¿qué hace? Que da malos frutos. Igual en el campo, los sembradores, las personas que labran la tierra, cuando encuentran un árbol que da malos frutos, que no sirve, ¿qué pasa? Que lo mochan. Y después de que lo mochan, ¿qué hacen con la madera?
a hacer un asado, lo queman y se vuelve allí en carbón, allí para el asado, porque es realmente para lo único que realmente sirven. Entonces dice, no puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cuando encontramos la palabra fuego en la Biblia, es un sinónimo de juicio. Entonces, seamos buenos frutos. Continuemos, Juan 15:3. Dice el Señor Jesucristo, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿A cuánto les gusta la limpieza? Las señoras que limpian hasta cierto, trapean como 5 veces al día, porque la limpieza es buena. Cuando de pronto estamos sucios, ¿qué hacemos? Que vamos y buscamos un baño, y ¿qué pasa? Quedamos, nos sentimos limpios, nos afeitamos y queda uno como fresquito. ¿Sí les ha pasado eso o solo el pastor se baña? Diga, no, pastor, yo también me bañé el año pasado, pero también me bañé. Entonces dice el Señor que ya vosotros estamos limpios por la palabra que Él os ha hablado. O sea que lo que podemos ver, lo que Jesús también nos habla en esta parábola, es que nosotros por la palabra somos limpios. Jesús los estaba confrontando allí a sus discípulos, pero también los estaba formando, pero a su vez también los estaba limpiando, y nosotros necesitamos ser limpios. Por eso en el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. El salmista también decía, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Nosotros necesitamos ser lavados por la palabra de Dios. Lávame, Señor, más y más de nuestras impiedades. Qué bueno que nosotros tengamos esa palabra, ese detergente. Es un detergente espiritual que quita las manchas del pecado, que nos limpia, que nos hace aceptos delante de Dios. Por eso la importancia de la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos venimos a una iglesia, o a una iglesia bíblica, o a esta iglesia, ¿para qué? Para ser limpiados, para ser transformados. Usted no viene aquí para perder el tiempo, usted no viene aquí por compromiso con el pastor, con la iglesia, sino venimos ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces venimos a ser transformados. Ustedes vienen para quitarles esa mugre del mundo. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Y en estas épocas de enero es cuando tenemos que quitar la mugre que se nos pegó allí en diciembre, porque todo se nos pega la mugre del mundo, ¿cierto? Entonces como que vamos al pueblo, las ferias y fiestas, y la gente se olvida. Y por ahí vi algunos estados de algunos hermanos, y había unos hermanos que estaban ahí como un poquito chapetos. Yo decía, qué barbaridad. Bueno, pues no los juzgamos, pero no es el orden correcto, porque a ver, ¿qué es lo que están aprendiendo en la iglesia? Recuerda que en diciembre les dimos una recomendación, hablamos en un discipulado. Sí, las festividades podemos encontrarlas en la palabra, porque pues Dios tampoco es un Dios aburrido, pero hagámoslo con respeto. Yo estuve con mis suegros, con mi cuñada, con la familia, y realmente la pasamos rico. Comimos el asado, fuimos a la piscina, fuimos a la cascada, fuimos a conocer paisajes, pero todo respetuosamente. Jamás que, imagínense el pastor allá borracho. No, pues a ver, cierto, tenemos que tener un poquito de lógica, cuidar obviamente nuestro testimonio, porque antes de ser pastor yo soy esposo, soy yerno, y obviamente nuestras familias, ¿qué hacen? Que ellos tienen nuestros ojos puestos en nosotros. Ellos miran, y donde nosotros demos pie, ¿qué van a decir? Mire el cristiano, mire el pastor, que es que predicando el evangelio, y véalo aquí bailando y tomando y haciendo y eso. No, debemos cuidar nuestro testimonio, pero muchos cristianos se les olvidó. Por eso tenemos que limpiarlos por medio de la palabra de Dios. Continuemos, Juan 15:4. Dice el Señor Jesús, dice, permaneced en el mundo, permaneced en la fiesta, ¿no? Dice el Señor Jesús, permaneced en mí. Esta es la invitación. Esto es digamos, lo relevante de esta enseñanza es que nosotros tengamos presente que debemos permanecer realmente en el Señor. Y si permanecemos en Él, dice que Él permanece en
vosotros, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecemos en él. O sea que tenemos que permanecer en la doctrina de Cristo, perseverar. La Biblia dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, la vida cristiana es de perseverar. A veces hay personas que permanecen y llegan a una situación y no vuelven a la iglesia, le echan la culpa a Dios. Es que a mí me iba mejor antes de ir a la iglesia. Mire, ahora no soy cristiano y mire cómo me va de bien. Pues la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Tenemos que permanecer. El día 28 de diciembre, a mí a veces me gusta ver noticias, estaba viendo unas noticias de Villavicencio. Hubo un intento de hurto a un carro de valores. Creo que 4 o 6 delincuentes se fueron a atracar un carro de valores, y entre esos 4 iban 2 vestidos de policía, disfrazados de policías, y uno de ellos murió uno de los delincuentes, y lastimosamente murió uno de los guardas del carro de seguridad, y otro quedó herido. Y oh sorpresa, que al día siguiente salió en la prensa que uno de los delincuentes que había muerto disfrazado de policía era pastor. Imagínense, qué vergüenza. Entonces yo me puse a mirar y a analizar, y resulta que sí, él alguna vez lo mostraron presidiendo una iglesia en Barranquilla, porque los delincuentes venían de la ciudad de Barranquilla, y uno de ellos, el que murió, estuvo en la cárcel. Tal vez en la cárcel pues le hablaban el evangelio, y tal vez él pretendió, para mi punto de vista, pues no lo podemos juzgar porque el que juzga es Dios, pero tal vez este hombre aprendió algo de la Biblia y trató tal vez de pronto de engañar, porque era un engañador. Así como se disfrazó de falso policía, era un falso pastor, pero la noticia no decía que era un falso pastor, sino que era un pastor, y lo mostraron allí predicando y mostraron videos. Imagínense la gente que odia el evangelio, que iba a decir, mira esos pastores ahora atracadores. Y me puse a ver los comentarios y no se los cuento. Si quiere verlos, ahí están las noticias, y los comentarios eran realmente vergonzosos. Pero realmente qué tristeza que realmente personas no permanezcan en él. Son personas que no dan fruto. Y yo digo, si este hombre que se llamaba cristiano, que se llamaba tal vez pastor, esos no son los frutos de un cristiano. Lamentablemente murió como consecuencia de su extravío y su perdición, porque con Dios no puede ser burlado. Dios es fuego también consumidor, y nosotros los pastores, esto es un llamado, nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, pero un día ciertamente el Señor nos va a llamar a juicio y vamos a estar delante del Señor rindiendo cuentas lo que hicimos con los dones y talentos que el Señor nos da. Qué triste, me dolió bastante esa noticia, porque igual es un ser humano, es una persona, pero yo dije, tal vez el hombre estaba desviado, tal vez nunca permaneció en el Señor, tal vez nunca encontró la doctrina correcta, y en las iglesias a veces suele pasar eso. Tristemente suele pasar eso, porque personas que pasan, que vienen a la iglesia, pero nunca han nacido de nuevo, nunca permanecen en la iglesia. Vienen con unas motivaciones completamente erróneas y no las de seguir a Cristo. Muchos se lanzan a predicar el evangelio y no lo hacen con la motivación correcta, por un llamado, sino por el lucro, porque están mirando qué sacan. Por eso nosotros como iglesia detestamos la teología, la prosperidad, porque ese no es el evangelio. Yo le puedo garantizar que hoy en muchas iglesias de la prosperidad, ¿sabe qué están hablando? De las primicias, porque en enero ellos hablan de las primicias, que traigan las primicias allá a la congregación. Qué barbaridad. Que el Señor nos guarde, que el Señor tenga misericordia, que podamos ser una iglesia, si sea una iglesia pequeña, una iglesia local, con unas pocas personas, pero que podamos ser una iglesia que predica la palabra, el evangelio, que permanece realmente en el camino del Señor. Así que tenemos que permanecer, porque el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así tampoco vosotros. Entonces, como Jesús es la vid verdadera, si nosotros como pámpanos no permanecemos adheridos a Cristo, créanme que no vamos a llevar fruto. Y no solamente nos exponemos a no llevar fruto, sino también a ser en su tiempo cortados y echados allí al fuego. O sea que son personas que no sirven para nada, y tal vez en el día del juicio el Señor sean personas que digan, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, hicimos campaña, yo era el músico de la iglesia, yo era el pastor de la iglesia, pero el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no permanecieron
en el camino del Señor. Por eso la importancia. Si ustedes, ¿cuántos son aquí cristianos? Verdaderos cristianos, que aman al Señor, ¿solo 2? ¿Y los demás? Correcto. Entonces entienda que usted y yo tenemos la responsabilidad de permanecer. Esto del cristianismo no es para un día ni para un par de meses a ver si nos cambia la vida, a ver si nos va bien, a ver si, como dice la teología de la prosperidad, conseguimos casa, carro y beca. No, ese no es el propósito. Es que nosotros estemos y permanezcamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame o nosotros seamos llamados a su presencia. Estos días también le contaba al hermano Jaime, estaba allí en Santander, fue el día miércoles y me llamaron acá de Bogotá y murió un amigo que nos conocimos de la infancia, lo estimaba muchísimo, murió muy joven, 42 años, tenía una enfermedad terminal que prácticamente le debilitó su cuerpo, su vida, y murió. Y yo muchas veces tuve la oportunidad, el privilegio de predicarle el evangelio. Y él vino a la congregación un par de veces y siempre le insistía que colocara su fe, su confianza en Dios. Y murió ese hombre. Y yo decía, y para mí obviamente yo decía, qué vaina, se murió mi amigo. Y yo decía, y saber que todos tenemos que pasar por ahí. Y ojalá Dios quiera que él haya podido arrepentirse de su corazón, porque nosotros como cristianos por la palabra sabemos qué pasa después de que la persona muere. Y si una persona muere sin Cristo, está condenado, porque el único pecado por el cual se va a condenar la humanidad, ¿cuál es? No creer. Es lo que dice Juan 3:36. Dice, el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El pecado, el único pecado por el cual se va a condenar la humanidad es rechazar a Cristo, rechazar la gracia, rechazar el plan de salvación. Ese es el único pecado, porque si el homosexual se arrepiente, Dios lo perdona. Si ese pastor, ese presunto pastor que murió, se hubiera arrepentido de todo su corazón, Dios le hubiera perdonado sus pecados. Pero posiblemente no se arrepintió y siguió su camino o su vida delincuencial, y ahí recibió su retribución. Lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Juan 15:5. Vuelve y dice Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O sea que nosotros, ¿qué somos? Pámpanos. La rama del pámpano tiene una característica que no sirve, esa madera no sirve para nada. No se puede tallar, no sirve para nada, pero lo importante es lo que hay dentro. O sea que nosotros somos realmente, sin Cristo no somos nada. Por eso es importante que nosotros nazcamos de nuevo, permanezcamos en el Señor, porque sin Dios no soy absolutamente nada. Podemos tener trabajo, podemos tener una vivienda, tal vez un vehículo, qué sé yo, pero si no tenemos a Cristo en el corazón, no tenemos nada. Por eso cuando a mí me preguntan que cómo está, yo digo bien, porque tengo a Cristo y lo tengo todo. El que tiene el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada. Así que tú y yo deberíamos estar gozosos, felices, porque tenemos a Jesús. Lo tenemos absolutamente todo. Él es nuestro Salvador. Nos ha perdonado, nos ha amado, nos ha limpiado. Que tal vez algunos de nosotros tal vez a veces se presenten dificultades, ¿cierto? Porque a veces tenemos dificultades económicas, de pronto dificultades sentimentales, de pronto dificultades con la suegra, con qué sé yo, pero tenemos a Cristo, y tenerlo a Cristo es tenerlo todo. O sea que yo me siento gozoso, tengo una maravillosa esposa, preciosa, tengo 2 hermosos hijos, tengo una familia bonita, y estos días también yo compartía con mi familia y decía, qué privilegio, porque la pasamos bien, estamos felices, estamos con nuestros seres queridos, pero lo más importante que yo decía, Señor, te tenemos a ti, y tú eres lo más importante para nosotros, y si no estuvieras tú, ¿de qué serviría realmente estar aquí? Por eso me siento orgulloso de llamarme cristiano, me siento orgulloso de llamarme un creyente, y aún tengo el privilegio de predicar. Entonces, ¿a qué privilegio? El Señor me dio el privilegio de enseñar la palabra de Dios, pues gloria a Dios, porque el Señor nos ha dado ese privilegio. Entonces nosotros somos los pámpanos, dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa? Que lleva poquito fruto, mucho. ¿Sí les gustan las cosas en abundancia? Cuando hay algo rico, de pronto un asado, queremos que nos sirvan mucho, porque está tan rico, ¿cierto?,
O nos dan un postre y de pronto queremos que nos den bastante porque queremos saciarnos. Y lo mismo dice el Señor en esta parábola. Dice que realmente en Él tenemos mucho fruto. Entonces un verdadero creyente realmente tiene que dar no solamente fruto, sino mucho fruto. Por eso cuando hacemos los discipulados, las enseñanzas, nosotros como ministros del Evangelio estamos esperando que las personas crezcan y que un día se puedan sostener por sí solas, que ellos ayuden a la predicación del Evangelio, que le prediquen a otros, que ganen a otras personas para Cristo, que lleven fruto. Ese es el deseo de nosotros como pastor, créame. Se lo digo de todo mi corazón. Yo los conozco a cada uno de ustedes, he ido a la casa de algunos de ustedes, he interactuado con ustedes, y cuando yo veo que empiezan a dar frutos, usted no se imagina la alegría que a mí me da, porque yo digo, vale la pena tanto esfuerzo, vale la pena sacar tiempo para predicarles, para evangelizarlos, para paladearlos en el Señor, vale la pena. Pero cuando uno le invierte tiempo a la persona, recursos, y uno ve que la persona como que antes, como que peor, porque ha pasado, y esto y no estamos aquí para juzgar al uno y al otro, pero es la realidad. Pero cuando encontramos a esas personas que uno dice, oiga, es que este no entiende, le entra por acá, le sale por acá. Había una persona en la congregación, él viene por ahí cada 6 meses a visitarnos, y puede salir de la congregación y está peleando afuera con su esposa, y puede salir de la congregación y está renegando. Digo, pero a ver, este hombre, ¿qué es lo que está aprendiendo? Si le estamos hablando las palabras de vida, le estamos hablando el Evangelio de Dios, ¿qué es lo que pasa? Y es que la persona no permanece, la persona no ha nacido de nuevo. Hay muchas personas que son simpatizantes, que están en una iglesia, pero lamentablemente no han nacido de nuevo, o sea que no permanecen, y a su tiempo, ¿qué pasa? Dijera, son cortados, lamentablemente, pero es lo que dice la palabra de Dios. Dice también el Señor, porque separados de mí nada podemos hacer. Tal vez alguien me dirá, mire, yo tengo mi casa, mi carro, mi empresa, ¿cómo que no puedo hacer nada si yo no tengo necesidad de estar en una iglesia, de llevándole ya los diezmos al pastor, de lambiéndolo? No, tal vez esta persona pueda tener bienes y riquezas, pero Jesús mismo confrontó de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder. Entonces somos confrontados, y no es por los bienes materiales que tengamos, sino realmente por el privilegio de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Lo mejor que me ha pasado en mi vida, y perdóname hijos míos y perdóname esposa, no son ellos. Lo mejor que me ha pasado, ¿sabe qué es? El día que me predicaron el Evangelio y el día que pude aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Es lo mejor que me ha pasado. Ya en segundo plano está mi esposa, mis hijos, mis suegros, mi madre, mis hermanos, acomódalos como quiera. Pero lo mejor que te puede pasar en tu vida, ¿sabes qué es? Aceptar a Jesús. No una religión, porque las religiones no cambian a nadie, no salvan a nadie, eso es falso. Pero sí, cuando aceptamos el plan de salvación, es lo mejor que nos puede pasar. Así que si todas las cosas te salen mal, no te preocupes. Tienes a Cristo, lo tienes todo. Ya somos más que vencedores, porque tenemos a aquel que murió en la cruz por nosotros. Entonces, tal vez hay personas que alguna vez vienen a la iglesia y dicen, yo era cristiano, pero ahora míreme, pastor, cómo me ha ido de bien, y mi carro, y mi casa, y mi cuenta de banco. Pero, ¿qué hay de qué pasaría si tú murieras el día de hoy? Y es una pregunta que yo le hago a muchas personas. Puedes tenerlo todo muy bien, pero si hoy murieras el día de hoy, ¿a dónde irías? Y los religiosos dicen, bueno, yo iría al cielo porque yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. No, Jesús dijo que no había ni uno solo bueno. Dice que todos están inclinados al mal. Y el joven, ¿recuerdan el joven rico? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno y es Dios? Y Jesús le dijo, ¿has guardado los mandamientos? Y el joven le dijo, todo es guardado desde mi juventud, todos los mandamientos. Pero como Jesús conoce el corazón del ser humano, le dijo, ay, espera tantico, te falta una cosa. Dijo, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Eso tiene una enseñanza bastante profunda. No era que Jesús quería dejarlo en la pobreza,
Porque alguno dirá, pero ¿cómo? El Señor le iba a decir que vendiera todos sus bienes. Pues si le hubiera dicho que vendiera la mitad o un cuarto, pues de pronto el joven hubiera cedido. Pero Jesús sabe que era la intención de Jesús, probar el corazón. Porque sabía que ese hombre amaba más a la riqueza. Y la palabra dice que uno no puede amar a dos señores a la misma vez. Amar al uno y aborrecer al otro. Tú no puedes amar más a tus riquezas. Tú no puedes amar más tu casa. Por más que te haya costado trabajo, no puedes amar más un bien material que amar a Dios. Porque es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces nada puede ocupar ese primer lugar. Ay, es que yo adoro a mis hijos. Ámalos, pero solamente adora a Dios. Nada ni nadie puede ocupar ese primer puesto. Ese primer lugar le corresponde a Él, porque así está establecido y es la orden de Dios. Y si tú cumples con ese mandamiento, créeme que todo te saldrá bien. Así a tu alrededor haya tempestad, así a tu alrededor estén pasando circunstancias, pero si tú tienes tu confianza en Dios, créeme que vas a perseverar, si vas a permanecer, y un día recibiremos la corona de vida eterna. Porque aquí somos pasajeros. Les decía, cuando muere una persona a uno le duele, cuando muere un ser querido. Murió mi amigo, no pude estar en el funeral porque pues estaba aún allá en Santander, y yo decía, bueno, ya partió este hombre. La Biblia dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos, pero yo solo decía que ojalá este joven haya realmente atesorado las palabras en su corazón, las palabras que lo pudieron hacer salvo. Y yo tengo mi fe y mi confianza que él en su último momento o en su estado de su enfermedad terminal, él haya podido tener conciencia de arrepentimiento. Necesitamos vivir una vida de arrepentimiento, no de remordimiento, porque el remordimiento entonces peco y voy a la iglesia y gloria a Dios, y el que peca y reza empata. Ahí sí son religiosos. Sino una vida de arrepentimiento. Arrepentidos, decía el Señor Jesucristo. Tenemos que vivir esa vida de arrepentimiento. Entonces, el que en mí no permanece, Juan 15:6, dice, el que en mí no permanece, está hablando de las personas que no dan fruto, que no permanecen, que no perseveran. Dice, serán echados fuera como pámpano y se secará. No hay nada más peor que ver a una persona seca. Y más a uno que decía que era creyente seco, o a uno que decía que era pastor y seco. Que el Señor nos guarde. Dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Está hablando realmente de una condenación eterna. Así la gente no quiera creer, después de la muerte física ya no hay Santa María que valga, ya no hay rezos, ya no hay camándulas, ya no hay misas, ya no hay indulgencias, sino lo que hayamos decidido en vida es lo que vamos a recibir después de que muramos. Y la Biblia nos habla mucho de eso, y hemos hablado en muchos temas. ¿Qué pasa después de que la persona muere? El cuerpo muere, vuelve al polvo de la tierra según el libro de Génesis, pero el espíritu vuelve a Dios, y el espíritu un día va a ser resucitado y va a ser llevado allí a la presencia de Dios. Y la Biblia nos habla del libro de la vida y nos habla del juicio del trono blanco, y todos, sin excepción, un día daremos cuentas a Dios. Y allí ya no habrá excusa. Ay, Señor, pero es que qué pena, es que yo estaba confundido, es que no tenía tiempo, es que mis hijos, es que no, allí ya no va a haber realmente excusas. Por eso tenemos que vivir cada día como si fuera el último día. ¿Alguno de ustedes sabe si en 10, en 15 minutos en una hora va a estar vivo? ¿Quién lo sabe? Si alguien lo sabe, déme la fórmula, porque no lo sabemos. No lo sabemos, puede venir un de repente. Mi amigo, a pesar de que estaba enfermo, él murió en Saldaña, Tolima, venía en su carro, venía de viaje y creo que le dio un paro cardíaco. Un de repente. Y muchas personas mueren de repente. Y tenemos que vivir conscientes de que necesitamos a Cristo, de que debemos permanecer. Por eso él dice permanecer, por eso él dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y debemos permanecer. Que si hoy fuera nuestro último día, tengo la certeza, si hoy fuera mi último día, tengo la certeza 100% que iría a la presencia de Dios, como decía el apóstol Pablo. Y no porque sea bueno, porque tal vez me he equivocado, sino porque yo he creído que Jesús es mi Señor y mi Salvador personal. Creo que Él resucitó, murió
y resucitó al tercer día según las Escrituras, y según la Biblia dice que Él nos resucitará y estaremos con Él para siempre, y es lo que dice la palabra de Dios, y es lo que debemos creer. Así para el mundo esto sea una fábula, sea un cuento, sea mentiras, yo creo realmente que la Biblia es la palabra de Dios, y lo que dice este libro es poderoso. Y yo le decía ya a la sobrina, hablando allí que estamos en la mesa, yo le decía, yo le pregunté, ¿tú has leído la Biblia? Y dijo, no, yo no la he leído. Le dije, pues yo llevo más de 22 años leyendo la Biblia y no he terminado. Y yo creo que no me alcanzarán mis días para terminar, porque es un libro vivo, un libro fresco, más fresco que el periódico de mañana. Ahí está la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Continuamos, el que en mí no permanece será echado como fuego, será echado fuera como pámpano. Entonces también está hablando de los que apostatan de la fe. Yo les he hablado de la apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Me ayudan? ¿Se me olvidó? El apartarse de la verdad. Entonces por eso es la palabra que muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Apostatar es abandonar el evangelio. Una persona que abandona el evangelio es una persona que está apostatando de la fe. Y si usted mira la Biblia, una de las señales más importantes del retorno de Cristo, ¿sabe cuál es? Aparte de lo que dice Mateo 24, de las guerras, rumores de guerra, todo lo que ustedes saben, una de las señales es que habrá apostasía. Y la apostasía es engaño, y la apostasía es mentira. Por eso es que vemos ahora iglesias vacías, y las iglesias que están llenas son las iglesias donde les predican lo que no es, donde les predican actitud positiva, motivacional, que van a ser campeones, que van a ser ricos, y la gente allá va y eso es lleno, y amén y aleluya, porque están en las cosas del mundo. Y dice la palabra que nosotros no somos del mundo. Entonces abandonan la iglesia, abandonan la fe. En las cartas de Juan, recuerde que dice que de los que no permanecen, dicen que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, cuando una persona sale y abandona la fe, posiblemente nunca nació de nuevo. Hay mucho dilema, hay mucha controversia entre si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que se pierde la salvación o que no se pierde? Lo que yo le puedo decir por la Escritura es que no se puede perder lo que nunca se ha tenido. Uno no puede perder lo que nunca ha tenido. Entonces yo creo que la salvación no se pierde, porque si yo tengo mi salvación, yo persevero, camino en ella, la guardo. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día. Amén. Pero el que nunca la tuvo, pues ese es el que dicen, mire, ese era cristiano. No, nunca lo fue. Era un simpatizante, salió de nosotros, pero no eran de nosotros. Y el fin de esas personas, aunque serán echados fuera como pámpanos, y los recogen y los echan en el fuego. Juan 15:7. Vamos concluyendo nuestra enseñanza el día de hoy. Espero que hasta este momento usted me está entendiendo, usted está conectado realmente con el evangelio. Dice Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queréis y os será hecho. ¿Tú quieres una vida mejor en el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Si ve la clave, permaneced en mí y las palabras permaneced en vosotros. Ahí está la clave. No le busque más, no le dé más vueltas, no le busque 5 patas al gato, sino permanezca en el Señor. ¿Quieres la bendición de Dios? Es la bendición que enriquece y no añade tristeza. Obviamente, claro, la bendición de Dios nosotros la buscamos, la primera es la espiritual, y lo segundo, pues lo demás viene por añadidura. Y claro, pues obviamente, aunque nosotros no predicamos prosperidad material, pero sí tengo claro que la Biblia dice en Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el mundo, la gloria, la fama. Correcto, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y Dios sabe añadir, y Dios bendice. Claro, Dios nos da para que nosotros disfrutemos en familia, con los nuestros,
Y a mí me gusta vivir bien y por eso me esfuerzo, por eso trabajo fuertemente y me gusta, yo le pido al Señor que me permita poderle dar una buena calidad de vida a mi esposa, a mis hijos, y ahorita que mi hija entra a la universidad, el poderla apoyar con esfuerzo. Y el Señor nos da, porque obviamente es la compasión y es la misericordia de Dios, pero lo más importante es perseverar en el camino del Señor. Por eso tenemos que permanecer en Él, y por eso dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero cuando pedimos es conforme a la voluntad de Dios, porque la gente dice: no, yo quiero una casa, un carro, un yate, y eso, ¿no? ¿Acaso será la voluntad de Dios? Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Por eso es la palabra: hágase tu voluntad. Y no es decretar, es que yo decreto para mi vida, y los decretos y los estatutos, y están hablando y están dando órdenes a Dios. Esa no es la forma de pedir. Dios, claro que desea que nosotros pidamos, pero pidamos con fe, y obviamente no para gastar en vuestros deleites, sino realmente en el orden de Dios. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quieres glorificar al Padre? ¿Quieres hacer reír a Dios? ¿Qué tienes que hacer? Dar fruto. Cuando damos fruto, podemos glorificar a Dios. Cuando tú vas por tu propia cuenta y tienes en tu corazón, tienes una carga por los perdidos, y coges tu Biblia y vas y visitas una familia y les hablas el evangelio y los invitas a la iglesia, al discipulado, pues estás dando frutos. Mire, algo que a mí me satisface, y yo creo que muchos tenemos esto: cuando yo voy a una campaña evangelística, cuando voy a predicar, cuando tengo el privilegio de predicar, ustedes no se imaginan la alegría que a mí me da en mi corazón. Mi esposa lo sabe, y me da una alegría impresionante el poder abrir mi Biblia y el poder hablar a las personas. Eso es algo maravilloso, y ese es el fruto, es parte del fruto que nosotros tenemos que dar. Jesús en Mateo 28, en la gran comisión, le dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enséñeles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, nosotros tenemos que predicar el evangelio del Señor Jesús. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, les decía a los discípulos o a las personas que eran sanas, decía: vayan y cuenten en su casa, testifiquen de las maravillas que Dios ha hecho. Ahora, si yo te pregunto, en estas festividades, ¿a cuántas personas le predicaste el evangelio de Jesús? ¿A cuántos de tus familiares les dijiste que sí había un Jesús, que había salvación? Fruto tenemos realmente dar. Versículo 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Claro que Dios es amor. Me decía esta jovencita, la sobrina: es que Dios es amor, y si Dios es amor, pues yo no le veo nada de malo en que se amen los homosexuales, y eso no tiene nada, porque Dios es amor. Pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Tenemos que permanecer en el amor de Dios, tenemos que permanecer en sus estatutos, en sus lineamientos. Esto es un manual de conducta, y por eso debemos tenerlo, debemos regirnos a Él, escudriñarlo, mirar cómo tratar a tus hijos, cómo honrar a tus viejos, cómo tratar a tu vecino, a la persona que te ha hecho daño, cómo debemos hacerlo. Pero si no lo hacemos, el mundo sí que sabe hacerlo, y por eso es que tenemos un mundo como está, un mundo cruel, un mundo despiadado, un mundo que va de mal en peor. Porque el mundo, ¿sabes qué ha hecho? Ha sacado a Dios de sus vidas, y no quieren nada con Jesús, y no quieren nada con la palabra de Dios, así digan que creen en Dios. Entonces, por eso esperamos que nosotros podamos permanecer en el evangelio de Jesús. Yo creo que este mensaje, no sé, a mí me lo estuve estudiando estos días y le daba vuelta, miraba por aquí, por allá, pero realmente me confrontó, porque eso es lo que hace el evangelio: confrontarnos con lo que estamos haciendo mal, confrontarnos a seguir y permanecer en el camino del Señor. Así parezca difícil, así hayan adversidades, hayan circunstancias, nuestra mirada no debe estar en el mundo ni en las personas. Si te hicieron daño, si te pagaron mal, sigue hacia adelante,
persevera. Entonces la invitación de este comienzo de año a ustedes como iglesia o a las personas que tienen la oportunidad de que llegue este mensaje, la invitación es a perseverar, a permanecer en el camino del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Y que un día podamos estar en la eternidad, gozándonos realmente en el Señor. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración, en agradecimiento. Vuelvo y le digo, tenemos muchos motivos para estar agradecidos con Dios. Estamos hoy aquí en pie, estamos vivos, tenemos salud y es muchos motivos para estar agradecidos con Dios. Pero disponga su corazón, su vida a permanecer. No sigan lo mismo. Haga un alto en el camino y dígale al Señor: Señor, ¿en qué puedo serte útil? ¿En qué puedo servirte? Porque hay mucho para hacer en la obra de Dios. Hay mucho para hacer. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Hay pocos obreros. Hay pocas personas que se disponen a llegar temprano a sus congregaciones, a servir o a ir a una campaña evangelística o ir a visitar a un enfermo o ir a visitar a una persona en la cárcel. Son pocos los obreros. Precioso Dios, en esta